Bueno, buenos días, ya casi tardes, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar sobre un concepto que es muy nuevo en las neurociencias, que se propone desde lo que se hace en neurociencia en España, que se llama neurogénero. Es cómo podemos transversalizar la perspectiva de género en las neurociencias. Muchas veces nos encontramos en que el discurso neurocientífico en muchas ocasiones tiene la tendencia de emitir cierto tipo de enunciados que sustancializan la perspectiva con respecto al estudio de los humanos. Digamos, a veces cuesta mucho trabajo dejar de lado esta cuestión de que la neurociencia es una de las vías para acercarse a estudiar la conducta, pero que no es la única vía, en tanto somos seres biopsicosociales. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, para comenzar, como ustedes pudieron escuchar, mi formación básicamente se centra en la cuestión de la perspectiva de género y la epistemología de la psicología. Entonces, lo que yo quiero proponerles es que pensemos este concepto de neuroplasticidad aplicada en una cuestión muy específica que tiene que ver con la violencia de género. Es decir, con esta idea de que los hombres, por la testosterona, somos violentos y que es algo inevitable, que es algo de lo que no podemos desentendernos. Y por lo tanto, coloquialmente se dice, bueno, como podemos decir como la filosofía de José José, ¿no? Soy así, así nací y así me moriré, ¿no? Pero la ciencia nos dice, la neuroplasticidad nos dice que no es cierto. Entonces, si miramos la neurociencia con perspectiva de género, podemos ver, por ejemplo, en los casos de violencia de género, que los hombres tenemos la oportunidad de dejar de ser violentos. Hay infinidad de modalidades de intervención, y ahorita las vamos a ver muy rápidamente, que nos ofrecen las alternativas para no solamente trabajar, por ejemplo, a nivel cognitivo o a nivel de estimulación neuronal, que se traduciría en, por ejemplo, reflexionar con respecto a los comportamientos que tenemos, la forma como nos vinculamos, la forma como expresamos o no los afectos, y también la relación que, por ejemplo, tenemos con el cuerpo de los hombres. Para eso, entonces, es importante comenzar a hablar de lo que es la subjetividad masculina. Seguramente muchas personas, muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, este tipo que viene a hablarme de género en un simposio de neurociencias, ¿no? Bueno, vamos a ver la correlación. Los estudios de género nos han dejado ver que los estereotipos, es decir, las conductas que aprendemos hombres y mujeres para relacionarnos con las demás personas, tiene toda una serie de expectativas que de alguna forma determina la manera en cómo somos, nos define en términos de subjetividad y de afectos. Entonces, en el caso de los hombres, les decía, la cuestión de la subjetividad masculina se asocia, la mayoría es todo entrecomillado, ¿no? Que somos agresivos, pero por la testosterona, que somos más inteligentes que las mujeres, porque nuestro cerebro pesa unos gramitos más que el de las mujeres, que nosotros somos menos emocionales, que nuestro cerebro es más racional, que la fuerza y la corporalidad nos hace ser más fuertes. Hay una separación o un desentendimiento de lo que es la cuestión del afecto y la cuestión de la razón. Por eso somos más temerarios, somos más lanzados, somos más valientes, somos hostiles, somos indiferentes. Las cuestiones que tienen que ver con las emociones, con los afectos,
como dice cierto personaje, ¿no? Eso lo sabe la señora de la casa, ¿no? Que también los hombres, pues, como tenemos un constante impulso sexual, todo el tiempo estamos predispuestos a que se genere una situación de ese tipo, ¿no? Y por lo tanto somos infieles por naturaleza. No nos pueden pedir a los hombres que estemos con una sola persona, independientemente del tipo de vínculo que establezcamos, porque por naturaleza, por mi testosterona, yo estoy siempre dispuesto, y bueno, ¿qué puedo hacerle, no? Eso es todo entrecomillado, ¿no? Por eso les puse ahí que son mitos. La siguiente, por favor. Yo sé que es la imagen más grosera que podemos ver en un simposio de neurociencias, sobre todo por todas las gráficas que hemos visto de los estudios aplicados, de los diagramas neuronales, etc. Pero aunque no es una imagen que pudiera estar en un simposio de neurociencias, sí es el imaginario social, sí es algo con lo que vivimos cotidianamente, y lo que muchas veces ciertas tendencias del discurso científico, neurocientífico, lo avalan. Ahí, como psicólogas, como psicólogos en formación, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podría ser que también repitamos estos discursos, ¿no? Llegar a pensar que, por ejemplo, decir, es que incluso hasta la neurociencia avala que todo lo que tiene que ver con la bioquímica cerebral nos predispone a ser más agresivos, más racionales, más sexuales. Decía, aunque esta no es una imagen que pudiéramos ver acá en ese tipo de eventos, sí nos hace pensar de alguna forma qué carácter toma el discurso científico en determinada sociedad. Y para eso es importante que lo pensemos también como parte de la formación integral en psicología en el SOIEP, que también pensemos el discurso científico desde, por ejemplo, lo que nos propone un filósofo, Michel Foucault, cuando habla de la arqueología del saber. Cuando él trata este tema, él dice que los discursos científicos marcan cierta normalidad o cierta tendencia de acuerdo a intereses no siempre científicos. Eso es importante considerar. Digamos, el que ahora se haya impulsado más la investigación, la prevención, por ejemplo, en el tema del cáncer cervicouterino o el cáncer de mama, en parte tiene una razón médica y justificable, pero también se relaciona ese incremento de estudios a los movimientos feministas, es decir, a señalar la situación que viven las mujeres y la importancia que tiene la información, la prevención y el tratamiento de esas enfermedades. Digamos, una ciencia, aunque hagamos un esfuerzo muy grande por ser objetivo, la ciencia tiene que estar contextualizada. No podemos desarrollar un discurso científico que solamente se desprenda de nuestra clínica o de nuestro laboratorio, porque en ese momento deja de ser funcional para la sociedad para la que se genera. La siguiente. Antes de entrar con este tema de la violencia, es importante diferenciar lo que es la violencia de lo que es la agresividad. Y ahí también las neurociencias nos ofrecen bastante información para hacer esa distinción. La agresividad está más asociada o tiene que ver con una cuestión filogenética, es decir, que es parte de nuestra especie como humanos, como machos, hembras de la especie. La agresividad es un mecanismo que tenemos frente a una amenaza en el exterior. Comúnmente la agresividad, gracias,
Comúnmente la agresividad es un reflejo, por lo tanto es una cuestión involuntaria. Digamos, no razonamos al momento en que actuamos agresivamente. Esto es clave. Finalmente, actuamos agresivamente para conservar nuestra integridad, para no exponernos a ese peligro y finalmente podamos sobrevivir. Si se fijan, esto es un discurso biológico, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la violencia? Y aquí incluimos el agente social cultural. La violencia es un mecanismo que se emplea para solucionar problemas. La violencia se diferencia de la agresividad porque la violencia busca controlar la situación y o controlar a la persona. La violencia genera un daño. Eso también es importante. La violencia es una decisión que se tiene, que se toma. Por lo tanto es voluntaria. Y la finalidad de la violencia es mostrar superioridad. Si se fijan, hay una diferencia abismal entre lo que es la agresividad y la cuestión de la violencia. A veces los tomamos como sinónimos, los tomamos como parte de un mismo discurso, pero si se fijan, esto es totalmente distinto. Ahora, cuando los tomamos como sinónimos, corremos el riesgo de estar avalando un discurso que proviene de la biología, pero tomarlo como algo que es válido, puesto que es una ciencia. Pero si se fijan, hay una diferencia bastante notable. Esta caracterización de la agresividad y la violencia también se desprende de lo que son los estudios de género. Por ejemplo, aunque los hombres crecemos en un ambiente en donde nos dicen que tenemos que ser de cierta forma, cuando llegamos al tema de la violencia, nos encontramos que es una situación que es avalada socialmente, pero también es esperada. ¿Qué pasa cuando un hombre no es arrojado, no es agresivo, no es directivo? Pues dudamos de que sea hombre. Dudamos de su deseo, es decir, y se me hace que no es tan hombre. Entonces, fíjense cómo un mismo problema, un mismo fenómeno podemos verlo desde una cuestión biológica, psicológica y social. Este concepto de biopsicosocial es fundamental, yo creo que en la formación en psicología. Difícilmente nos podemos desprender de esa idea, porque si no, entonces empezamos a generar literatura, conocimiento, investigación, pero como si fuéramos ermitaños, ¿no? Como si viviéramos en la cima de la montaña y no hubiera un contexto social, cultural que responda a esa situación. La siguiente, por favor. Lo que ha pasado con la cuestión cultural, social, es considerar que los hombres y las mujeres somos tan diferentes que somos opuestos. Es decir, que no hay un punto de encuentro en donde pudiéramos generar un discurso compartido, sino que los hombres nos definimos porque no somos mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a recordar un poquito de lo que nos comentaba la doctora Vicenta con respecto a la neuroplasticidad. La siguiente, por favor. Esta es una oportunidad, es poder pensar que, por ejemplo, la cuestión de los estereotipos, de la forma como crecemos hombres y mujeres, no es de una vez y para siempre. Tenemos la oportunidad, y en muchas ocasiones tenemos la responsabilidad ética de cuestionar la forma como nos relacionamos. La siguiente, por favor. Bueno, la definición, ¿no? Neuroplasticidad. Es muy importante considerar que esta cuestión del ambiente.
Es decir, necesitamos que haya estimulación externa para que podamos hablar, para que podamos generar este cambio de perspectiva. Si se fijan, este concepto de neuroplasticidad queda bastante bien para justificar que no tenemos razón para no cambiar, pero se necesita un ambiente que estimule. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con el tema de la violencia? ¿Qué podemos hacer con el tema de la homofobia? ¿Qué podemos hacer? Etcétera. Bueno, tiene que ver en un primer momento con generar el cambio de perspectiva. Considerar que no solamente hay un solo discurso, por ejemplo, en la psicología, sino que podemos echar mano, revisar literatura desde otras perspectivas para poder ampliar la visión que tenemos. La siguiente, por favor. Bueno, en el trabajo de violencia hay muchas modalidades que proponen temáticas generales para trabajar la violencia específicamente con hombres. ¿Por qué específicamente con hombres? Sí, también las mujeres pueden acceder a la violencia. Porque culturalmente, les decía, los hombres somos socializados para ser violentos. La violencia es una condición a la que podemos acceder hombres y mujeres. La violencia se vuelve violencia de género cuando yo busco generar daño porque es mujer o porque es hombre. Algunas de las técnicas que se proponen tienen que ver con que las prácticas, las tareas que se manejen, por ejemplo, eso se trabaja en grupos. En un grupo con hombres que ejercen violencia, sean técnicas cognitivo-conductuales. Es decir, tenemos que, en el problema de la violencia, tenemos que entrar primero con una cuestión de cambio de concepto. Es decir, de reflexión con respecto a lo que se está haciendo y las repercusiones que tiene. No solamente hacia la otra persona, sino también qué me deja a mí como hombre ser violento, qué me deja en mi vida privada, personal, psicológicamente, socialmente. Seguramente hay un grupo de amigos, o un grupo social, o con mi familia que lo avala, no lo critica, no dice nada. Pero es importante pensar qué obtengo yo siendo violento. Otra cosa en la que tenemos que entrar es en la cuestión de los afectos. Saber la historia afectiva, la historia emocional, familiar, que tiene esta persona o este grupo de personas. Y curiosamente nos encontramos, en los grupos que he trabajado, nos encontramos en que un 80% de hombres puede llegar a reconocer que accedió a la violencia por dolor, por su educación, porque su papá fue violento, porque su papá era golpeador, porque su papá lo abandonó, porque era el típico padre ausente, porque etcétera, etcétera. Es decir, viene una historia de violencia. Esto también nos ayuda, nos impulsa a ver que los hombres que ejercen violencia, así tal cual categorizados, no son bestias que no puedan cambiar. Muchas veces esa es la perspectiva que se tiene. Se dice, no, los hombres no cambian, los hombres son todos iguales, están cortados con la misma tijera. Y la neurociencia nos dice que no es así. Incluso al más escéptico le podríamos decir, revísate el concepto de neuroplasticidad, ¿no? Por último, es importante también trabajar con técnicas reflexivas, es decir, que den cuenta del daño, del impacto que tiene la conducta violenta. La siguiente, por favor. Por ejemplo, acá en la UNAM ya empezamos a hacer algo, y hay una comisión de equidad de género. No está especificada para trabajar el tema de la violencia, pero en cuanto se empieza a trabajar la perspectiva, la transversalización de la perspectiva de género, todos estos temas decantan, vienen por sí solitos.
La siguiente, por favor. En el trabajo de intervención lo que se propone como línea temática es que se necesita trabajar cognitivamente, afectivamente y reflexivamente lo que es la perspectiva de género. Además de eso, el tema de las masculinidades. Esto es algo bastante reciente, es de los 80s. El estudio de las masculinidades tiene que ver con que los hombres nos cuestionemos cómo fuimos educados y qué seguimos repitiendo de esa educación cultural, familiar que tenemos. Es importante también trabajar el tema de la educación para la paz. A veces decimos, yo combato la violencia, ¿no? O la guerra contra el narcotráfico. Y no estamos percibiendo que es un discurso redundante en donde estamos replicando lo mismo que supuestamente queremos solucionar. Entonces se propone que en vez de combatir la violencia o trabajar en contra de la violencia, se haga algo en respuesta a la violencia o fomentando la paz. Es importante también saber temas de derechos humanos, derechos sexuales, reproductivos, porque en los casos de violencia física también se accede a la violencia sexual, algo muy concreto. Incluso ahora ya es ilegal que, por ejemplo, en una pareja, él obligue a ella a tener relaciones sexuales, porque eso es una violación y está tipificado, aunque sea en matrimonio. Entonces necesita saber qué es un derecho sexual, qué es un derecho reproductivo. Y por último, nos parece fundamental trabajar el tema del cuidado de uno mismo. Es decir, alguien que reconoce que las formas que emplea son violentas, tiene que hacer un trabajo no solo para dejar de hacerlo hacia los demás, sino, como les vengo diciendo, para él mismo. Algo que le permita cambiar su estilo de vida. Y ahí, psicólogas, psicólogos, tenemos un campo de trabajo muy amplio, un campo de intervención que no está tan explorado. La siguiente, por favor. Se debe identificar, para trabajar esto, la cuestión de la cultura machista. Hace rato les ponía un cartel de una película de Jorge Negrete, ¿no? Y bueno, acá la figura del charro, del valiente mexicano, etc., es algo que tenemos que pensar, que reflexionar, porque lo tenemos todavía muy incorporado, ¿no? No solamente eso, sino también, por ejemplo, algunos íconos culturales, coloquiales, como las canciones de Paquita la del barrio. No, uno puede decir, es que Paquita del barrio es feminista, y no es así, porque está reproduciendo el mismo discurso violento, invasivo, que desde los feminismos se está criticando. Porque entonces ahora ella es la que humilla, ella es la que ofende, y no hay un cambio en realidad ahí. Entonces es importante estos íconos que tenemos culturalmente, ver hasta dónde reproducen los mismos discursos que tenemos desde hace mucho tiempo. La siguiente, por favor. Ese es otro punto en donde la psicología tiene bastante que hacer. Hay que trabajar con cómo solucionamos un conflicto de forma no violenta. Los conflictos son parte de la vida, es parte de lo que nos hace crecer, y hay una tendencia en psicología, la psicología positiva, que nos dice eso. Cuando llegamos a un conflicto es porque necesitamos reestructurar algo que ya no está vigente. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo afrontar eso? Es importante también en el trabajo asumir la cuestión de que la violencia fue una decisión. La siguiente, por favor. Este concepto del neurogénero, es decir, es una propuesta que hacen desde España. Acá en México realmente no se ha trabajado. Es muy joven el concepto y
Y lo que básicamente nos marca es que desde la neurociencia es importante considerar que la diferencia no es sinónimo de desigualdad. El que haya evidentes diferencias anatómicas, fisiológicas entre hombres y mujeres no significa que uno de los dos es superior al otro. Otra situación también que es complicada, es compleja y también es polémica. La diferencia no necesariamente es complementaria. Es decir, no hay hombres y mujeres para que se reproduzcan hombres y mujeres. No solamente. Agregue aquí el tercer punto de vista. Considerar que el aspecto biológico no determina toda la conducta. Es decir, si nosotros miramos que la aproximación neurocientífica nos apoya en elaborar un discurso para comprender, explicar la conducta, podemos también reconocer que hay discursos sociales, que hay discursos clínicos, que hay discursos psicoanalíticos, que también se aproximan. El problema yo creo que se genera cuando queremos sacralizar la perspectiva que trabajamos. Es decir, decimos, es que lo que yo hago es la neta del planeta. Y háganle como quieran. Y lo demás son ideologías. Ahí entramos en un problema. Y esto tiene que ver con la neuroplasticidad. El órgano que no se ejercita se atrofia. Y yo diría se pudre también. Entonces, saber que hay diferentes miradas para explicar un fenómeno y que podemos trabajar interdisciplinariamente para hacer un abordaje más amplio. La diferencia no justifica el maltrato o la violencia. El hecho de que tú no puedas cargar una pesa de 100 kilos no significa que entonces no tienes el valor que tengo yo. Claro, el garrafón del agua, ¿no? El contexto sociocultural también influye en el desarrollo. Esta cuestión que se maneja desde la neuroplasticidad. Es importante la estimulación. Aquí, ¿cómo podríamos traducir la estimulación? Lo que se llama sensibilización y concientización de la diferencia de género. La siguiente, por favor. Bueno, a grandes rasgos eso sería lo que yo quisiera proponerles pensar en un simposio de neurociencias. Eso sería todo.